10:10 de la mañana, un fuerte abrazo. Javier Sánchez, autor de Unreal Estate. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Días. Con la mirada puesta también en ese mercado inmobiliario y sobre todo con la mirada puesta en hasta qué punto uno de los factores fundamentales de crecimiento va a seguir comportándose en este 2023 con todo lo que alrededor juega en su lado. Javier Sánchez es el autor de Ardín. Pueden ahí buscarla, verla a través de Javier Sánchez y verán en su perfil muy rápido en Real Estate. Negocio climático, como tema fundamental en la newsletter de esta semana, Javier, con un hito que es clave y es el sorpaso en Estados Unidos de las energías renovables al carbón. ¿Qué importancia tiene y sobre todo cómo afecta en edificios de oficinas y en residencial? Bueno, es una noticia interesante, importante y todo el movimiento que hay sobre la sostenibilidad, los movimientos ESG en el sector inmobiliario, explican de alguna manera lo que está ocurriendo. Este sorpaso, que es la primera vez que las renovables, el conjunto de las renovables de agua, viento, etcétera, han hecho al carbón por primera vez en más de 6 décadas, es un hito importante en Estados Unidos. Se consiguió pues, los últimos meses del año 22. Y es importante, bueno, pues porque marca un punto de inflexión en el que por fin las renovables están siendo ya una verdadera alternativa. Eso no significa que nos vayamos a olvidar del carbón o del petróleo o del gas, pero por lo menos es significativo. Y bueno, pues ahí aportamos unas gráficas para que la gente lo comprenda. ¿Qué está ocurriendo en Estados Unidos? Bueno, pues en Estados Unidos lo que está ocurriendo es que los edificios y las viviendas han sido la categoría que más ha aumentado las emisiones de CO2 en este año pasado, 2022, un 6%. Bueno, no ha ayudado el invierno en algunas partes frías de Estados Unidos, pero sobre todo y fundamentalmente es que hay muchos edificios de oficinas y viviendas que están absolutamente obsoletos, que están quemando fósiles para poder calentarse, y eso es lo que no puede ser. Por eso el incentivo económico y de financiación que va a haber o que está habiendo ya para que o bien haya rehabilitación o bien todo lo que se haga nuevo, obra nueva, tanto en edificios como de oficinas como de vivienda, sea de la máxima excelencia a nivel de sostenibilidad. Y ahí es donde surgen los programas americanos de financiación, sobre todo a través de créditos fiscales. Tiene dos armas Biden para, digamos, inyectar dinero con la esperanza de que luego el sector privado devuelva ese dinero e invierta mucho más, ¿no? Entonces está el IRA, que es el Inflation Reduction Act, que es la primera herramienta, que son en total 490 billones de dólares, y luego está el BBB, que es el Build Back Better, que son aproximadamente 2 trillones, una auténtica barbaridad. Y en Europa, pues en Europa estamos haciendo exactamente lo mismo. La gente habrá oído hablar de los fondos Next Generation, que son 800.000 millones, que no acaban de fluir del todo por dos razones. Primero, porque somos 27 y es difícil ponerse de acuerdo. Y segundo, porque nos liamos demasiado con la fricción administrativa. De hecho, salía ayer una noticia diciendo que por fin Europa va a dar créditos fiscales, va a hacer mucho más fácil que este dinero fluya a las empresas, porque a veces los programas son grandes, de grandes cantidades, pero luego al final no llegan a las empresas y por lo tanto no hay un incentivo para poder meterse en este tipo de proyectos, porque la sostenibilidad hoy, lamentablemente, resulta más cara que lo tradicional, pero es el camino, es la forma de ir y sin duda es mejor para el planeta, ¿no? Entonces, como decía Johnny Maz, CEO de Repsol, la semana pasada, necesitamos que la política energética tenga menos ideología y tenga más tecnología y que nos centremos en la parte práctica, que es la sostenibilidad, pero también el precio y la accesibilidad. Y eso es lo que está ocurriendo a nivel de sostenibilidad. En Europa, lógicamente, Rusia está yendo para abajo porque hemos disminuido aproximadamente un 34% la importación de energía rusa y el gran beneficiado, también lo ponemos en una gráfica, es Estados Unidos, que es la que se está beneficiando de ser la nueva proveedora de energía para Europa. Y la gran esperanza, la fusión nuclear, que algún día, probablemente en el 2050, segunda mitad de siglo, tengamos energía, puesto que ya se ha conseguido por primera vez generar más energía a través de fusión nuclear de la que se emplea para que, digamos, esas cápsulas de deuterio, esos átomos de deuterio y de tritio se fundan y generen más energía, que es como funciona básicamente el Sol y las estrellas. Y eso es la gran esperanza, porque eso es cero emisiones, muy controlado, no tiene nada que ver con la energía nuclear, que es fisión, esto es fusión, y esto permitiría tener
un planeta completamente distinto desde el punto de vista geoestratégico, cuando tuviéramos una energía tan potente y tan barata. Vamos a ver si al final al menos se cumple, como dices, en la segunda parte del siglo. Mirando hacia el sector, hay mucho debate y mucho comentario alrededor del valor BTR, sobre cómo se valoran las carteras de alquiler, ¿no?, con las yields que ahora está exigiendo el mercado. ¿Nos puedes explicar bien todo esto? Sí, pues mira, efectivamente, el aumento del precio del dinero en los últimos meses lo que ha hecho ha sido elevar la rentabilidad que exigen ahora mismo los inversores. Si en primavera estaban exigiendo a lo mejor un 3, un 3,75, pues ahora nos estamos encontrando con que exigen un 5 o un 6%. Lógicamente los tipos de intereses influyen en la financiación y hacen pues, bueno, pues que digamos, aumento de estas yields, de estas rentabilidades que se están pidiendo a estos proyectos provoca, bueno, pues que el precio de los activos valga menos, y eso es algo que los propietarios pues todavía no están dispuestos a asumir. Hemos dicho muchas veces que este año 2023 va a ser un año de reajuste de expectativas y de saber exactamente dónde van a quedar los tipos de interés, porque probablemente no hayamos llegado todavía al máximo. Probablemente en la próxima reunión del BCE haya una subida de medio punto o de lo que sea. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y lo intentamos explicar con un ejemplo muy gráfico. Es alguien que invierte en construir un edificio para destinarlo al alquiler, se gasta una cantidad de dinero, tiene unos ingresos a través de las rentas de los inquilinos que ocupan ese edificio, le quitas los gastos y al final te quedas con unos ingresos netos. Bueno, pues si esos ingresos netos los divides entre el coste del edificio, te sale una yield, te sale una rentabilidad, que puede ser, en el ejemplo que hemos puesto, pues es del 4,39. Vale, perfecto. Ahí hemos dicho cómo se calcula. ¿Qué ocurre ahora? Pues ha pasado un año, todo va bien, la ocupación es prácticamente del 100%, el negocio va muy bien, y este inversor lo que quiere es venderle a otro inversor que tiene otro perfil, que tiene otro coste de capital más bajo y que sí está dispuesto a estar 30 o 40 años más, le quiere comprar el edificio. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues que si la yield del mercado hace unos meses te pedían un 3,75, pues lo único que tienes que hacer era dividir, básicamente, que es como se valoran estos negocios de build to rent. Tú divides los ingresos que puedes conseguir. En el ejemplo que habíamos puesto, se conseguían al año unos 4 millones netos de ingresos, lo divides entre la yield y te da el precio, el valor de ese edificio. Bueno, si normalmente con un 3,75 pues te salía que el precio al que te tenían que pagar ese edificio pues era más de lo que te había costado el edificio. Fenomenal, todo el mundo hace negocio, todo el mundo contento. ¿Qué ocurre ahora? Que ese comprador que se acerca le dice, oye, mira, es que la yield ya no es la del 3,75. Es que tengo otras alternativas, es que hay inflación, es que me han subido los tipos de interés, ahora es el 6. ¿Qué ocurre? Que automáticamente en ese mismo cociente, donde en el numerador están los ingresos y en el denominador ha aumentado del 3,75 al 6%, tu edificio vale menos. Y en ese ajuste es donde están ahora mismo en los primeros meses del mercado y esperando oportunidades, porque habrá gente que a medida que pasa el tiempo se verá forzada a vender y ahí se cruzarán operaciones. Lo que está ocurriendo es que ese ajuste de yields es lo que está haciendo que de momento no se estén cerrando operaciones y que la gente pueda leer en prensa pues que había carteras de BTR, de edificios para alquiler que se iban a vender y que están en pausa. No es que se hayan anulado, no es que sea el fin del mundo, simplemente que hasta que no haya un reajuste en esas yields no se van a cruzar operaciones. Y es posible que a lo mejor la segunda parte del año veamos que muchas de esas operaciones que hoy se quedan en pausa se empiecen a ejercitar. Y ese es el ejercicio básico económico para que la gente entienda por qué una yield superior hace que tu edificio, el mismo edificio, valga menos. En este entorno, la escasez es otro de los puntos clave que se puede también entender hoy en la newsletter de Unreal Estate que nos publica Javier Sánchez, y es que estamos ahora mismo con un dato que es clave. Estamos en 2,23 viviendas nuevas por cada 1.000 habitantes en las zonas de mayor demanda, deberíamos estar en 4 por cada 1.000. Bueno, Y eso, hay un gráfico muy interesante que viene desde 1960, con lo cual tiene una perspectiva enorme y, por supuesto, están pues los picos y los valles, está toda la parte del año 2006, 7, 8 hasta que tuvimos la gran recesión. Y si te fijas con esa perspectiva histórica desde 1960, te das cuenta de que estos últimos años, en realidad, estamos en el nivel más bajo de visados de casas por cada 1.000 habitantes. El ratio de 2 viviendas por cada 1.000 habitantes es el ratio que bueno, muchos expertos han estado utilizando últimamente como el ratio sano para bueno, pues poder hacer una reposición a medida que
la población se va independizando y se van creando nuevos hogares, la inmigración, al final, en neto, se van a crear 1 millón de hogares de aquí al 2030 según el INE. Y 2 visados de vivienda por cada 1.000 habitantes es un ratio que en los últimos años se ha mantenido. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es que en las zonas más tensionadas, donde hay más demanda, normalmente en las grandes ciudades, porque son atractores de población, deberíamos estar por lo menos en 4 viviendas. Eso significa que la oferta es muy exigua. Si la oferta es exigua y la demanda es grande, lógicamente los precios tienden a no bajar o tienden a subir. En Estados Unidos, por ejemplo, están en 5, en 6, en realidad. Depende de la zona de Estados Unidos. Pero si allí están en 6 y nosotros estamos en 2, cuando realmente lo que necesitamos es 4, lo que significa básicamente es que tenemos que ser entre todos capaces de producir más vivienda para satisfacer la demanda. Y te doy un dato muy sencillo, muy fácil de entender. En Madrid, cada día, entre la gente que se va de Madrid y la gente que entra en Madrid, cada día hay 300 personas que duermen cada noche nuevas en Madrid. Eso al año son 108.000 personas nuevas, que por las razones que sean, vienen a Madrid y se quedan. Y eso significa que se necesitan hogares. Al principio pueden compartir una habitación, pero llega un momento en el que al final necesitan un nuevo hogar. Por tanto, la creación de hogares, a pesar de que no nacen niños, es positiva y somos menos capaces de ofrecer viviendas y visados de viviendas por cada 1.000 habitantes de lo que la demanda requiere. Por eso, en obra nueva, sobre todo, no tiene pinta de que el precio vaya a bajar, porque la demanda es muy grande y aunque se haya reducido y por los tipos de interés, etcétera, etcétera, la oferta sigue siendo tan pequeña que los precios no van a bajar. Y por eso también el alquiler va a seguir subiendo, sobre todo si tenemos políticas que lo que hacen es restringir la oferta, asustar a la gente, decirle que no puede pactar un determinado precio, por lo tanto la gente retira del mercado su vivienda, el 95% recordad que está en manos de particulares, y eso también hace que no haya suficiente oferta de alquiler. Y el alquiler, lamentablemente, vuelve a subir. Por lo tanto, lo que hay que hacer es básicamente estimular que haya mucha más oferta para que este mercado sea un mercado sano, que repito, estamos en niveles que no tienen nada que ver con la anterior crisis, estamos muy alejados de la burbuja, para empezar porque no hay una burbuja crediticia, pero aún así tenemos que hacer entre todos esfuerzos para poner más vivienda en alquiler y en venta para que los mercados se equilibren. Muchísimas gracias, Javier Sánchez, autor de Unreal Estate. Buen día y buen negocio. Gracias a vosotros. Buena semana. Tenemos 10:23, un par de detalles antes de marcharnos. Por